Ahí va. Bueno, entonces, hoy como les decía tenemos bastante de lo que charlar, ya la grabación está en curso, bien. Entonces, como les decía, la intención de hoy es ver la mayor cantidad de todos los temas que entran en el primer trabajo práctico. Yo espero que podamos, si no, no pasa nada, lo retomamos desde donde lo dejamos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo agarré el mismo pizarrón que teníamos la vez pasada, pero le añadí más cosas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde me gustaría que retomemos? Bueno, de donde lo dejamos, desde acá, ¿sí? Para aquel que no estuvo por ahí la vez pasada, eh, les comento, bueno, las clases quedaban grabadas. Si hay alguien que no está de acuerdo, por favor dígalo y no se graba. Hasta ahora no me pasó, pero bueno. Lo habíamos dejado acá, ¿sí? La vez pasada. Y nosotros estábamos hablando de un conjunto de números, ¿no? Em, y de cómo nosotros lo podíamos representar. Bueno, no sé si lo pueden apreciar ahí con la flecha. Tenemos una recta numérica, ¿sí? Y sobre la recta tenemos pintado en rojo y en negro, ¿sí? Entonces, donde estaba pintado de ambos colores, este intervalo, ¿sí? De los números que van del -3 al 5 es el conjunto que está acá arriba entre comillas, ¿sí? Todos los números reales mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 5. Lo que nos faltó hablar es de cómo, cómo lo representábamos simbólicamente, ¿sí? Ese era el único tema. Bueno, ¿cómo hacemos para representar simbólicamente este conjunto de números? Y van a ver que es bastante más abreviado, es simple la escritura si quieren, pero siempre genera lugar a duda. Van a ver, miren, quizás no hay tanta duda al principio, después vamos a decir, ah, bueno, hay varios símbolos que usar, por ahí hay alguna duda. Entonces, nosotros queremos ir del -3 hasta el 5, ¿no? Esto es lo que queremos. Y lo que nos dicen acá es mayor o igual, ¿sí? O sea que esos bordes que están acá marcados, los queremos incluir como un posible número, ¿no? Todo número real mayor o igual que -3 también está hablando del -3, porque justamente el número -3 está en ese conjunto, ¿no? Estamos diciendo mayor o igual. Bueno, o igual que -3 o igual que 5. Entonces, queremos incluir estos bordes. Cuando queremos incluir los bordes, veo que se nos van uniendo más compañeros. Cuando queremos incluir esos bordes, sí, estamos retomando para los que recién entran de donde lo habíamos dejado. Cuando queremos incluir esos bordes, vamos a usar este símbolo, el de corchete, ¿sí? ¿Pero qué? Entonces ponemos -3 y 5 así. ¿Qué es esto? ¿-35? Bueno, nos conviene separarlo, ¿no? Para que sepamos que hay un -3 y un 5. Bueno, usemos un símbolo para separar. Punto y coma, ¿sí? Esto que tenemos escrito acá es la representación simbólica del intervalo que va del -3 al número 5, incluido cada uno, cada borde. ¿Qué pasaba si no queríamos incluir, por ejemplo, o el -3 o el 5 o ambos? Bueno, en caso de no querer incluir los bordes, que nos digan, por ejemplo, mayor, simplemente. Por ejemplo, en vez de que digan mayor o igual, ¿sí? ¿Qué pasaba si nos decían simplemente mayor que -3 y menor que 5? Lo escribo. Si nos decían mayor que -3 y menor que 5, dos puntos, ¿en qué cambiaba la escritura? Bueno, lo único que cambiaba es que no queremos incluir los bordes ahora. ¿Sí? Vamos a tener que pintar lo mismo que pintamos acá. Entonces, si nos decían esto, lo único que cambia es el símbolo que usamos para hablar del borde, ¿sí?
En lugar de un corchete vamos a usar paréntesis. Esto es para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Hagamos el uso de estos símbolos, ¿sí? Entonces, ¿puede haber combinaciones de querer incluir un borde y el otro no? Sí, obvio. Si nos dicen, por ejemplo, y voy a ponerlo acá abajo en un nuevo renglón. Si nos dicen mayor que -3 y menor o igual que 5, bueno, tenemos que hacer una mezcla, ¿no? Porque un borde lo queremos incluir y el otro no. Entonces, ¿cuál queremos incluir? Nos dicen menor o igual que 5, ¿sí? Entonces, los números -3 y 5 van a seguir apareciendo. Pero del lado que queremos incluir el borde, vamos a usar el símbolo que sabemos que incluye el borde, el corchete. Del lado que no nos interesa, ponemos el paréntesis, ¿sí? Entonces tenemos estos bichos que son llamados intervalos, ¿sí? Nos hablan de un conjunto de números que van desde tal hasta tal número, ¿sí? Incluido o no el borde, ¿sí? Entonces, acá era donde lo habíamos dejado y donde empezamos a introducir eh, más símbolos, ¿no? Más símbolos que vamos a ir usando, ¿sí? No sé por qué Jorge pide perdón y gracias, no hay nada por lo que pedir perdón. Quizás es por entrar y salir de la reunión, pero no pasa nada. Bien, entonces, bueno, más o menos esta idea de los intervalos espero que se haya entendido. Ya van a ver que lo vamos a volver a mencionar brevemente, pero antes de continuar, ¿sí? Me gustaría frenar un poco y hablar de esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que había escrito acá yo de antemano para hoy, ¿sí? Bueno, hablando sobre conjuntos, vieron que tanto hablé de conjunto, 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 bueno, vamos a usar el símbolo Q, que en realidad acá está escrito con el teclado, el verdadero símbolo es una Q con como una lineita acá adentro, es una Q, para representar el conjunto de los números racionales, ¿sí? Y la letra I mayúscula, que debería ir con dos patitas también, o con una línea más, como acá arriba lo marqué con la Q, para hablar de los irracionales, ¿sí? Cuando queremos hablar de esos conjuntos, podemos usar simplemente la letra Q mayúscula con esa línea o la I para los irracionales. Bueno, y antes de continuar, pensemos en el número 1,5. ¿Qué creen? ¿Es un número racional? Lo podemos, y recuerdo, ¿no? Para aquellos que no estuvieron la otra vez. O para los que sí estuvimos y nos olvidamos. Para decir que un número era racional, que era un número racional, nosotros teníamos que poder escribirlo como un número entero dividido otro número entero. ¿Y se les ocurre a ustedes alguna división entre dos números y que el resultado nos dé 1,5? ¿Se les ocurre algún número, algún par de números que al hacer la división nos dé 1,5? 3 dividido 2, propone Cristian. Bueno, ¿hay otra forma con otros números de que tengamos ese mismo resultado? Si hacemos 3 dividido 2, no sé si alguno de los aquí presentes en su momento conoció las monedas. Bueno, ahí Jorge propone otro, 6 dividido 4. No sé si alguno conoce, yo quiero terminar de convencer a la gente de que sirve el ejemplo que nos propuso Cristian. Si alguno es grande, en su momento usó monedas, la plata, digo, ¿no? El peso argentino. Y quería juntar, tenía 3 pesos, ¿no? Y quería distribuirlo en dos montos iguales. ¿Qué hacía? Bueno, le daba 1,50 a cada uno, ¿no? Bueno, ahí tenemos el 1,5. Si hacemos 6 dividido 4, también obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Hay que meditar que, bueno, ahí propone otro más, Jorge, ¿no? 12 dividido 8. Hay varios representantes del mismo número, ¿sí?
Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, este número es racional. Ya encontramos que si hacemos 3 dividido 2, es lo mismo que haber hecho 6 dividido 4, y es lo mismo que haber hecho 12 dividido 8, y así sucesivamente. Lo que hay acá son varios representantes del mismo número, ¿sí? Del mismo número racional, ¿ok? Estas se llaman fracciones equivalentes. Bueno, ¿cómo fue que Jorge, quizás, o algún otro compañero que lo está viendo, cómo obtiene uno, por ejemplo, partiendo del 3 medios o el 3 dividido 2? ¿Cómo parte de ese número y obtiene otra fracción equivalente? Por ejemplo, el 6 dividido 4. ¿Cómo hace? Bueno, hay un proceso acá escondido para pasar, por ejemplo, de esta fracción a esta fracción y que involucra los números que hay acá dando vueltas. Y quizás alguno lo nota, quizás lo intuye, quizás no. Pero si yo paso de un 3 a un 6 y de un 2 a un 4, ¿qué parece que hay ahí escondido? ¿Cómo parto de un 3 y obtengo un 6? ¿Cómo parto de un 2 y obtengo un 4? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué parece estar ocurriendo? Algunos proponen que multiplica. ¿Por quién? Por 2. Ok, 3 por 2 le da 6. 2 por 2 le da 4. Ok. Tiene sentido. Y lo mismo ocurre después al pasar del 6 dividido 4 al 12 dividido 8, ¿no? 6 por 2 me da 12. 4 por 2 me da 8. Entonces, ese proceso que uno hace se llama amplificar. Podría haber hecho al revés. Podría, por ejemplo, haber dividido por 2. Imagínense, voy de el 12 dividido 8. Voy al otro lado. Si divido al 12 por 2, ¿qué me da? Me da 6. Y si divido al 8 por 2, me da No, 4. ahí, bueno, entremos los tres y Justo bien que te diste cuenta, Hilda, que tenías el micrófono abierto. Bien. Entonces, eh, sepan igual, pueden hablar en el momento que quieran. Eh, tengan cuidado con eso, ¿no? De que no se nos desbloquee el micrófono cuando... sí, perdón, justo lo había No, guardado en el bolsillo y y como se estoy trabajando, desbloqueó. estoy, Sí, sí. sí, disculpen. No pasa nada, no pasa nada. Pero siéntanse libres de desbloquear el micrófono siempre que quieran, ¿sí? Siempre que surja alguna duda o lo que fuera. Entonces, este proceso que estábamos viendo, para que los números que aparecen se hagan cada vez más grandes, le damos el nombre de amplificar. Y al revés, cuando hacemos que los números que aparecen sean más pequeños, lo llamamos simplificar, ¿sí? Ahora, ¿podemos simplificar al 3 dividido 2? Podríamos, como veníamos haciendo, ¿no? Dividir por 2. ¿Podría yo dividir al número 3 por 2 y que me quede un número entero? Ahí ya creo que no, ¿no? Porque justamente 3 dividido 2 nos da un peso con 50, 1,5. Entonces, cuando llegamos a este caso, donde no tienen un divisor común, el numerador y el denominador, ahí decimos que esta fracción se llama irreducible, ¿sí? Entonces, esto para ir recuperando o incluso descubriendo, conociendo este tipo de número, ¿sí? Ok, ahora, este número de acá, el 1,52, ¿es racional? Fíjense que cambió un poco, ya no es más 1,5, es 1,52. Bueno, hay un compañero Cristian que propone que sí. Bueno, pero para afirmar que sí me tenés que decir eh, si lo podés escribir como un número dividido otro número. ¿Como qué número dividido qué número se te ocurre? Ah, 152 dividido 100. Bueno, si uno agarra la calculadora, por ejemplo, y hace la cuenta,
efectivamente le va a dar, ¿sí? 152 dividido 100. Y fíjense que para escribir la división, yo ya usé varios símbolos, varias formas de escribirlo. Puse una barra inclinada, puse la barra horizontal y también recuerden que lo podemos escribir de la siguiente forma. 152 con los dos puntos, indicamos la división, dividido 100. ¿Sí? Bueno, efectivamente, si uno hace esta cuenta, también le va a dar el número que buscábamos, ¿sí? 1,52. Ahora, acá, en el 1,5, aplicando esta misma idea, quizás de dividir o por 100, o por 1000, o por 10.000, o lo que fuera, yo podría haber elegido otra fracción, por ejemplo, 15 dividido 10. ¿Sí? Si yo hago 15 dividido 10, ¿qué pasaba cuando uno dividía por 10 o multiplicaba por 10 y teníamos un número con una escritura decimal? A grosso modo lo podíamos resumir con correr de lugar una coma. ¿Sí? Bueno, nos viene bien esta idea que propone acá el compañero de pensar en o dividir por 100 en su caso, dividir por 10, dividir por 1000, ¿no? Y arriba simplemente poner el número que teníamos, en este caso, ¿cuál era? En nuestro caso era el 152, ¿no? Fue lo que escribimos acá arriba de numerador. Si lo dividimos por 100, a este número entero, 152,0, ¿sí? Le corremos la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? Bueno, la cantidad de ceros que me aparezcan en el denominador. ¿Sí? Al dividir por 100 podemos resumir la cuenta. Si la quieren hacer manualmente, la pueden hacer. Pero al dividir por 100, lo que estaba ocurriendo es eso, ¿no? Estábamos corriendo la coma dos lugares hacia la izquierda. La corro un lugar, la corro dos lugares y ¿qué me queda? Me queda el 1,520. Pero uno no dice 1,520, ¿no? Uno dice 1,52. ¿Sí? Entonces, esta es una estrategia totalmente válida para encarar estos números feos, ¿no? Eh, y bueno, ¿se les ocurre qué fracción o qué dos números podemos usar para este número feo que tenemos ahí? Es un poco más largo, ¿no? Pero la idea podría ser la misma. Claro, lo mismo pero con más cero, ¿no? Entonces, sí, insisto, hagan la división después a mano para verificar. Escribo 152 dividido 100. Vayan haciendo la cuenta, ¿sí? Y van a ver que van a llegar a 1,52. Y de la misma forma, acá podríamos escribir, bueno, va a ser 1, 5, 7, 3, 8, 2. Y fíjense, ¿cuántos ceros tenemos que incluir ahora? Bueno, yo acá cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a poner 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y ya estamos. Pudimos escribir esos dos números como una fracción, ¿sí? Como un número racional. Es un número racional lo que tenemos ahí. Entonces, esa es la estrategia. Voy a alejar un poquito. Ahí va. Esa es la estrategia que teníamos entonces para decidir con ese tipo de número, si es racional o no. Pero ¿qué pasa si tenemos el siguiente número o los siguientes números que pueden ver acá? El 1,41421356, bla 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 bla. Infinitos decimales que no se nos repiten. ¿Y ahí? O por ejemplo, ya vamos a ver los otros. Pero el primero, la primera pregunta que está ahí. ¿Y ese número que tiene infinitos decimales que no se van repitiendo, que no siguen un patrón? ¿Qué ocurre ahí? ¿Podemos hacer lo mismo que antes? Yo ya creo que no, ¿no? No es tan simple como correr del lugar una coma. No, Ya porque no no, sabes, si son mm, infinitos, no sabes cuántos ceros poner.
Ojo, ojo, si hay infinitos números que se repiten, por ejemplo, si tenemos el 0,33, y este era el que habíamos visto la vez pasada, si tenemos este, el 0,3333, este sí podíamos escribirlo como una fracción, como 1 / 3, ¿no? Acá tenemos escondida la tercera parte de la unidad, pero lo curioso es que es un 3 periódico. Se repite infinitamente. 0,333333333. ¿Sí? A la unidad la partimos en 3 cachos iguales. Pero acá ya no solo tenemos infinitos números, sino que además no se repiten. Ese es el problema. Entonces ahí ya no podemos, ¿no? Entonces este ya no sería racional. De hecho, este de acá es el que habíamos graficado la otra vez. Este es raíz de 2. ¿Sí? Si ustedes ponen en la calculadora el símbolo de raíz, ¿sí? Y tocan el número 2, les va a escupir la calculadora ese número. Pero fíjense que la calculadora les va a dar hasta un cierto número y no va a continuar, ¿sí? Bueno, en realidad continúa eternamente. Eso es una, insisto, limitación de los componentes de la calculadora. No nos va a tirar infinitos números porque no terminaría nunca. Nos dice, bueno, te digo hasta acá. Llena toda la pantalla de numeritos y listo. Dice, quédate con esta cantidad. Bueno, y ahí digo, me gustaría recuperar qué significa la raíz de un número. Por eso puse el ejemplo que tenemos acá abajo. ¿Qué significa raíz cuadrada de 81? Estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo, en este caso nos dé 81. ¿Se les ocurre a ustedes algún número que multiplicado por sí mismo? 9. Bueno, Daniela nos propone el 9, ¿no? Quienes recuerden las tablas de multiplicar, dicen, bueno, 9 por 9 me da, 81. Entonces, lo que uno dice es que raíz cuadrada de 81, esto en realidad es 9, ¿sí? Entonces, voy a mover el signo de pregunta. Sabemos que el resultado de hacer esta operación va a ser 9. Y la pregunta entonces es, ¿9 era un número racional? ¿Qué creen? ¿Lo podemos escribir como alguien dividido a alguien? Al número 9. Sí, dividido 9. 9 dividido 9 me da 1. Llegué tarde a la clase. No Si, sé qué es te- un número racional, yo estoy si en la marcha tenemos... nomás. Nada, está bien, está perfecto. Y por eso lo pregunté. Por eso lo pregunté, ¿sí? Porque con casos simples, uno dice, bueno, lo divido por el mismo número. Bueno, pero ahí, si hacemos 9 cajas a distribuir entre 9 personas, le terminamos dando una a cada uno. Entonces, otro número que está bueno que no nos olvidemos, que podemos dividir por él, es el número 1, ¿no? Como nos propone Cristian, por ejemplo. Si tengo 9 cajas a distribuir entre un solo lugar, listo, le doy toda a esa persona. Entonces, recuerden que esa es otra forma de escribir cualquier número entero, ¿sí? Ustedes lo pueden escribir como es el mismo número, pero dividido 1. Entonces pudimos escribirlo como una fracción. Bueno, pero ¿y estos dos bichos que ven acá? Yo veo letras ahí, ¿no? Uno que parece una E y el otro que parece dos palitos con un fideo arriba. Bueno, la primera de estos dos, el primero, es el número de Euler. ¿Sí? Es un número bastante particular que tiene mucha importancia en la naturaleza, al igual que el número que ven acá abajo. Estas no son números, son letras, pero representan un número. ¿Sí? Este en particular, si mal no recuerdo, es el 2,71 ta 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 ta. Si uno va a la calculadora, si la tienen a mano, fíjense que si tienen la versión científica de la calculadora, en el teléfono, si ustedes lo inclinan al teléfono, si tienen la aplicación común de la calculadora del teléfono y si lo inclinan, al menos en mi teléfono, les amplía todo el teclado y les muestra más opciones. Si no tienen la opción también de ponerla en modo científico. Pero no sé si lo pueden apreciar, aparece
la letra E, ¿sí? Eh, y es 2,8. Bueno, 2, algo voy a poner. El número E, 2,7, yo lo tenía recordándolo así al número E de Euler. No quiero pifiarle. 2,718, profe. 2,718 y continúa. Sí. Ahí lo escribí bien. Sí, yo me acordaba, era exactamente así. Le sigue un 8, le sigue un... Bueno. Pero si se fijan, no hay un patrón que parezca repetirse. Quizás sí, quizás no. Yo veo 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8. Bueno, parece que sí, pero en realidad no hay un patrón que se repita. Si uno agarra un equipo más potente y le pide más decimales, va a ver que no se repite, ¿sí? Entonces, este número que nosotros ahora mismo no vamos a indagar mucho en él, sepan que está muy presente en relaciones que tienen que ver con elementos geométricos en la naturaleza misma, en el mundo. Lo mismo ocurre con pi, ¿sí? Esta es una letra griega. Bueno, la usamos para representar el 3,1415, bla, bla, bla. Particularmente, el número pi, ustedes lo pueden encontrar haciendo una relación entre lo que sería la longitud de una circunferencia y su diámetro. Y esto se cumple para cualquier círculo, ¿sí? Entonces, estos números muy especiales, ¿sí? Que también ocurre esto, ¿no? Que tienen infinitos decimales, que no se repite un patrón, son los que llamamos irracionales, ¿sí? Entonces estos de acá y este, el raíz de 2, son irracionales, ¿sí? No los podemos representar como un número dividido otro. Hay demostraciones formales que uno puede hacer para efectivamente mostrar que un número no se puede escribir como una división entre otros dos. No es la intención de este curso, ¿sí? De esta materia, que ustedes puedan demostrar formalmente por... No, les vamos a proponer en el trabajo práctico algunos números y les vamos a pedir que identifiquen si van a ser o racionales o irracionales. Van a ver que en los ejemplos que tienen en el trabajo práctico no van a necesitar pensarlo demasiado, ¿sí? Con estas estrategias que nosotros vimos recién hoy, ya sea o dividir por 10 o alguna de estas cosas, van a ver que van a poder identificarlo, ¿sí? Incluso si se topan con algún número escrito así, raíz cuadrada de alguien. Ya saben qué significa, ¿sí? Tienen que buscar algún número que multiplicado por sí mismo, en este caso, por ejemplo, les dé 81. ¿Y quién era? Era 9. Háganse la pregunta entonces. A ese número que yo obtuve, ¿lo puedo escribir como, por ejemplo, 9 dividido 1? Sí, puedo. Entonces, genial. Este era un racional, ¿sí? Bueno, ahora sí. Esto era el pequeño recordatorio o introducción a este tipo de escrituras antes de continuar con esto. Distancia entre dos números. Es algo que vamos a tener que tener presente también a la hora de hablar de estos primeros temas del trabajo práctico. Y quería arrancar con esas dos preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la distancia entre 1,5 y 3, por ejemplo? ¿Cómo harían para medir una distancia entre esos dos números? Habría que ubicarlos, ¿no? Primero a estos dos números. Si quieren. En la recta numérica uno podría ubicarlos. Dice, bueno, si yo tengo acá el 3 y acá tengo el 0. Bueno, el 1,5, que es justo la mitad, ¿no? Es lo que venimos trabajando. El 1,5 estaría más o menos por acá. Bueno, pero ¿cuál es la distancia entre estos dos números? ¿Cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá? Dije la mitad hace un rato. Entonces, ¿cuánto hay de distancia ahí? El número mayor menos el número menor, El igual es número... 1,5. Bueno, uno puede aferrarse a lo que Daniela nos proponía, hacer una diferencia, ¿no?
Daniela ya estaba respondiendo la última pregunta. Ella está diciendo, ah, bueno, hay una cuenta que podamos hacer. Podemos al número más grande restarle el número más chico, en este caso. Si a 3 le sacamos 1,5, si a 3 pesos le saco 1,50, me va a quedar 1,50. O 1,5, tal cual. La otra forma es pegar el salto, ¿sí? Y simplemente medir acá. En este caso va a ser 1,5, porque era algo que podíamos más o menos dibujar, ¿no? Bueno, pero ¿y acá la distancia entre el menos 21 y el menos 7? ¿Cómo hacemos la cuenta? La compañera nos había propuesto de al más grande restarle al más chico. ¿Y acá podemos hacer eso? Bueno, acá es al revés. Si querés saber la distancia de 7 y 21, a menos 7 le restas menos 21. A menos Entonces, 7. ¿Qué claro, pasa? ¿Qué pasa si yo hago eso? Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si yo a menos 7 le resto menos 21? Primero que nada, primero que nada, eh, tenemos acá una resta con números negativos, ¿ah? Y antes que eso incluso, al más grande le resto al más pequeño. ¿Están de acuerdo con eso? Primero que nada, que el menos 7 es más grande que el menos 21. Recuerden que para hablar del orden, de quién es más grande que quién, hay que fijarse quién está ubicado más a la derecha en la recta. Bueno, si nosotros ubicamos el 0 por acá, el menos 1 por acá, el 1 por acá, los positivos iban hacia la derecha, los negativos iban hacia la izquierda. Así eternamente. Bueno, ¿quién me aparece acá primero? El menos 7, ¿no? Imagínense por acá. ¿Y el menos 21 dónde andará? Y muchísimo más a la izquierda. Entonces, imagínense que está acá, menos 21. Entonces, ¿quién está más a la derecha? ¿Quién es más grande acá? Y yo creo que el menos 7 es quien está más a la derecha, ¿no? Si yo comparo el menos 21 y el menos 7, quien está más a la derecha, en este caso, es el menos 7. Decimos, menos 7 es más grande que menos 21. ¿Sí? Primera cosa. Ahora, la compañera nos proponía esto, ¿no? De al más grande restarle el más pequeño. ¿Y qué pasa si hago eso acá? ¿Cómo hago esa cuenta? se vuelve una suma cuando es menos, con menos se hace más. Hay algo que conviene recuperar, ¿sí? De, de cuando quizás se hicieron el recorrido por matemática A, si no, lo introducimos. Hay algo famoso llamado la regla de los signos, que la construimos detenidamente en matemática A. No es la intención en matemática B detenernos de nuevo en eso, pero si surge duda, por favor, díganme, lo vemos, no hay problema, ¿sí? Los que quieren ver igual y no quieren decirlo ahora, una construcción de dicha regla de los signos, les invito si quieren ver el video de la clase de matemática A que yo di, donde sí nos detuvimos e hicimos la construcción. Pero ¿qué nos decía dicha regla? Bueno, por ejemplo, que un número positivo multiplicado con un número positivo, esto es lo que nosotros ya hacemos siempre, ¿no? Con las tablas de multiplicar, esto nos da un número positivo. Si hacemos un número positivo multiplicado con un número negativo, apa, acá ya cambiaba la cosa. Y lo mismo, pero si lo teníamos al revés. Esto nos da negativo. Y el caso más raro era el de multiplicar un número negativo con un número negativo. Esto se nos hace positivo, como bien nos señala la compañera, ¿sí? Entonces esto es lo que llamábamos la regla de los signos. Insisto, si quieren ver en detalle la construcción de la regla, les invito a que chusmeen ese video de matemática A, o en el canal mío pueden encontrar clases pasadas donde lo construíamos de otros periodos. Eh, pero bueno, lo que nos importa acá en este nivel de matemática es simplemente usarla, ¿sí? Acordarnos que tenemos esta regla. Bueno, si yo hago esto, ¿qué pasa? Me queda menos 7. Menos multiplicado, entre comillas, con otro menos. Como bien nos señala la compañera, se nos hace un más. Y el 21, ¿no? Bueno, entonces debemos 7. Pagamos 21. ¿Cuánto tengo a favor?
14. 14, ¿no? Esa cuenta que ven escrito ahí es lo mismo que a 21 restarle 7, ¿sí? Entonces, la distancia entre estos dos números va a ser de 14. A ver, esta es una forma de encararlo, ¿sí? Ya ahora van a ver que con el siguiente tema del que vamos a hablar, hay otra forma de encararlo, pero la idea es la misma. Al, entre comillas, más grande, restarle el más pequeño, ¿sí? Entonces, hay que recuperar este tema del orden para hablar de esto. Bueno, espero más o menos se haya entendido la idea de acá. Otra forma también era contarlo a mano, ¿no? Al fuerza bruta, si quieren. Dicen, bueno, voy a ir de a casillero, desde el menos 21 hasta el menos 7, y lo van sumando de a uno. Y listo. Esa es otra forma que tienen para contar la distancia, ¿sí? Es más laboriosa, ¿no? Porque tenemos muchos saltos para pegar desde el 21 hasta el 7. Por eso estaba bueno pensar en si podemos resumir esta idea de calcular una distancia con alguna cuenta. Bueno, si al más grande le restamos al más pequeño, parece funcionar, ¿sí? Incluso con números negativos. Eso es lo copado. Bueno, ahora me gustaría que charlemos del módulo de un número entero, ¿sí? Y es lo que ven que tienen acá escrito, ¿sí? Yo ya había preparado este pizarrón para mencionarlo. ¿Y qué significa el módulo de un número o valor absoluto? Es lo que ven ahí escrito, ¿sí? Lo definimos así, como la distancia de un número al cero. Si piensan ustedes, por ejemplo, en un número como una flecha, que parte del cero y llega, por ejemplo, al 2, el número 2 lo pensamos como una flecha, que parta del cero y llega al 2, la pregunta que hace el módulo es, ¿cuánto mide la flecha? No le importa para dónde apunta. Lo único que le interesa es cuánto mide de largo. En este caso, en el que tenemos acá el primero, módulo de 2 va a ser igual a 2. El largo de esa flecha, o la distancia del 0 al 2, es de 2 unidades, ¿sí? No ponemos una unidad, centímetros, milímetros, ni nada por el estilo, simplemente la cantidad de unidades que hay desde el 0 hasta el 2. En este caso son 2. Bueno, en el caso del menos 2, también, ¿no? En el caso del menos 2 también. ¿Por qué? Lo mismo. Medir la distancia del 0 al menos 2 lo podíamos pensar de esa forma, ¿no? De al más grande restarle al más pequeño. Un poco más turbio pensarlo como de esa forma, ¿no? Que lo veníamos pensando antes. Al más grande, al número 0 en este caso, estamos comparando, recuerden, al número 0 y al número menos 2. Estamos preguntándonos la distancia que hay acá. Visualmente yo ya puedo ver que hay dos casilleros, ¿sí? Bueno, pero pensándolo con las cuentas, como lo hacíamos antes, uno podría decir, bueno, al más grande le saco al más pequeño. Al más grande acá, ¿quién es? ¿Quién está más a la derecha? ¿El cero o el menos 2? Yo veo que el que está más a la derecha es el cero, ¿sí? Entonces, cero. Si al número 0 yo le resto el número menos 2, resulta ser que nos queda algo feo escrito, pero usando la regla de los signos, si veíamos un menos que, entre comillas, está multiplicando a otro número negativo, eso se nos transformaba en un positivo, ¿no? Entonces 0 más 2, esto nos da 2. Obtuvimos el mismo resultado, ¿sí? Que simplemente pensar en medir una flecha. Bueno, el caso raro también, o bueno, por ahí no raro, ¿cuánto mide la distancia del 0 al 0, ¿no? O pensar en la distancia de un número a sí mismo. ¿Cuál es la distancia de mi casa hasta mi casa? 0, mi casa está en mi casa, ¿no? ¿Cuál es la distancia del 5 hasta el 5? 0, estamos hablando del mismo número. Bueno, cuando hablamos del módulo de 0 nos preguntábamos eso, ¿cuál es la distancia del número 0 al número 0? Bueno, 0. Está en el mismo lugar el 0 que sí mismo. Está superpuesto si quieren. Pero bueno, usando esta idea de módulo,
es que nosotros podemos hablar de la propiedad que nos proponía la compañera, de al más grande restarle el más pequeño, y olvidarnos de los signos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría retomar el -7 y el -21, ¿sí? Y hay algo escrito en el material de estudio que es una ensalada. Sí, si lo leen es una ensalada, pero está bien lo que dice, no está mal, pero es una ensalada. Sí, hay mucha palabra y es muy confuso. Y involucra esto que estamos charlando ahora. Y también involucra, de forma general, esta propiedad que estábamos hablando, ¿no? De al más grande restarle al más pequeño. Solo que se introduce el módulo en el medio, ¿sí? Entonces, voy a traer de nuevo esto y me gustaría ver si hay otra forma de escribir esto y que nos dé lo mismo. Bueno, podríamos reacomodar estas dos flechas, la flecha que va del 0 al -21, la flecha que va del 0 al -7, de forma copada, ¿no? Para calcular esa distancia entre ambas. Nos gustaría hacer una resta, ¿no? Y entre cosas positivas. Así no nos queda tan feo, ¿no? Entonces, una forma que tenemos para hacer esta misma cuenta, pero que no hayan tantos signos menos dando vuelta, es transformarlos en positivo. ¿Cómo podemos transformar el -7 y el -21 en números positivos, ¿no? Y reacomodarlos en una nueva resta, de forma que nos vuelva a dar la distancia que buscamos de 14. ¿Cómo podemos reacomodar esto de forma que nos quede una resta entre dos cosas positivas que nos dé también 14? Si a 21 le restamos 7, nos da 14, ¿no? Digo, eso lo pueden ver. Si al 21 yo le resto 7, me da 14. Entonces, Sí. si encontramos una forma de reacomodar con algunos símbolos o introduciendo la idea de módulo, eso estaría bueno, ¿no? Para desligarnos de esta ensalada de paréntesis, menos, qué sé yo. Bueno, si al 21 le restamos 7, también nos da 14. Entonces tiene que haber una forma de pasar desde acá arriba hasta acá abajo. A mí me gusta mucho más el renglón de abajo. Creo que a ustedes también. Entonces, una forma de pensarlo es, bueno, al que tenga mayor módulo de los dos números que estamos comparando, lo ponemos primero. Bueno, el 21 negativo tiene un módulo mayor. Su flecha mide mucho más. Es mucho más larga que la flecha del -7. A ese lo ponemos primero. Entonces le restamos el largo de la flecha que es más pequeña. Eso es lo que tenemos escrito, ¿sí? Todo esto simple que escribí ahí, porque fíjense, el módulo de 21 nos da 21. Mide el largo de la flecha, o calcula la distancia del -21 al 0. Hay 21 peldaños, ¿sí? Y lo mismo acá. Todo esto que yo les comenté recién, esto que escribí, 14 es negativo, pregunta Karina. No, ahí lo que estamos haciendo es calcular la distancia entre el -21 y el -7. O lo que nos propuso una compañera es al número más grande, al -7 en este caso, le debemos restar el número más pequeño. El número más pequeño acá era -21. Recuperando la regla de los signos, lo que sabemos que ocurre cuando está esta situación de menos con un menos, acompañados de esta forma multiplicados entre sí, entre comillas, es que se nos transforma en un símbolo positivo, ¿sí? Entonces esto queda reescrito como esta cuenta que ven acá, ¿sí? Como -7 más 21. Tener esto escrito o esto escrito es equivalente, ¿sí? Invoca la regla de los signos que pueden ver acá a un costadito, ¿sí? Entonces,
Si a 21 le restamos 7, o si debemos 7 y reintegramos 21, nos van a quedar 14 a favor. ¿Sí? Espero más o menos haber acomodado la duda del 14 si era negativo o positivo. ¿Sí? Al restar 7 negativo con 21 negativo, ocurría esto. El 21 pasaba a estar sumando. ¿Sí? Entonces al 21 si le restamos 7 nos queda 14. Ahora, no sé si Karina más o menos aclaré por qué era que nos quedaba 14 positivo. Espero que sí. Si no, no hay problema, lo seguimos trabajando. Pero usando esto, es que después nos preguntábamos con el módulo si podíamos hacerlo de una forma quizás más amigable para que no hayan tantos signos negativos dando vuelta. Y está esta idea, ¿no? De al de mayor módulo sacarle el de menor módulo, ¿no? Y nos va a terminar dando el mismo resultado, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía está escrito, todo textual, es una ensalada de palabras, si ustedes van al aula lo van a encontrar escrito todo textual y no se entiende nada. Espero se entienda, pero quiero decir, es muy confuso si uno ve un párrafo, ¿no? Que encima incluye un módulo y qué sé yo, bueno, hay que detenerse, leerlo tranquilo y va a ver que, se está hablando de esto que ven acá escrito, ¿sí? Al de mayor módulo restarle el de menor módulo. Es muy parecido a lo que proponía la compañera Daniela, ¿sí? Al más grande restarle el más pequeño, ¿sí? Muy parecido, no es lo mismo, muy parecido. Bueno, y ahora, ¿de qué nos sirve hablar o para qué introducimos el módulo? Bueno, porque en el primer trabajo práctico también van a encontrarse eh, otro tipo de situaciones en las que tengan que hablar de un módulo. Y para eso antes me gustaría recuperar conceptos como las ecuaciones, ¿sí? O temas como las ecuaciones. Y acá tienen un ejemplo de una ecuación. Y no es mi intención que ustedes recuerden o que sepan, ¿sí? De antemano qué es una ecuación, pero estaría bueno que al menos las introduzcamos una vez y veamos qué es lo que se nos pide a nosotros trabajar. Acá tenemos una ecuación. ¿Y qué significa esto? No sé si pueden apreciar, ahí hay una letra X dando vueltas entre toda esta ensalada de símbolos. Pero, ¿qué nos dice esto que está escrito ahí? Bueno, nos dice que 2 veces un bicho feo nos tiene que dar 18. ¿2 veces quién nos da 18? Un número al que se le suma 4. Ojo, 2 veces quién. Está bien, un número al que se le suma 4, pero 2 veces quién. Ustedes saben, ¿no? 2 veces quién les da 18. 2 veces qué número. Si multiplicamos por 2 a un número, ¿qué número les da 2 por ese número me da 18? 9, ¿no? 2 por 9 me da 18. Entonces automáticamente dicen, bueno, ese bicho feo tiene que ser 9. Este tiene que ser 9. En la cabeza, ya digamos eso, listo. Pero ¿cómo lo escribimos formalmente eso? Bueno, escribimos el bicho feo tal cual está. Decimos, tenemos este bicho de acá, no sé qué es eso, pero sé que tiene que darme 9. Y ahora me pregunto, bueno, ¿hace falta que aparezcan paréntesis acá? ¿Hay alguna otra operación por fuera de los paréntesis que haya que hacer? No. Los paréntesis a nosotros nos indicaban un orden en el cual hacer operaciones, ¿sí? Y tenían la primera prioridad o la prioridad número 1. Bueno, por fuera de los paréntesis acá yo no veo ninguna otra cuenta que haya que hacer. Entonces no hace ni falta que estén estos paréntesis. Sabemos que este bicho que está acá tiene que ser 9, ¿sí? Bueno, pero ¿conocen algún número al cual si le sumamos 4 llegamos al 9? 5. El 5, ¿sí? 5 más 4 nos da 9. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Paso a paso. Uno termina resumiendo, si quieren, eh,
al resolver ecuaciones con una regla que uno termina aplicando y después nunca termina de saber por qué era válida. Bueno, no nos interesa mucho ahora recordar el por qué es válida, pero sí al menos reconocer la regla, ¿sí? Eh, ¿Y qué parece que ocurrió? ¿Cómo pasamos del primer renglón al segundo renglón? Fíjense, ¿qué cambió? Bueno, lo que cambió es que, primero que nada, hay algo que se mantuvo fijo, el bicho feo. El bicho feo sigue estando. Pero lo que cambió es que me desapareció un 18 y me desapareció el 2 que multiplica y me apareció un 9. Entonces, ¿qué ocurrió con un 18 y un 2 para obtener un 9? El 2 multiplicaba. Pero 18 y 2, ¿cómo los podemos mezclar o hacer? ¿Qué hacemos con esos dos números para obtener un 9? ¿Qué cuenta? Ah, podríamos haber dividido, ¿no? Bueno, veo que varios de los aquí presentes, ya algunos incluso hablan de se pasa al otro lado. Y este es el mecanismo que uno termina siempre recordando, que yo les decía, eh, para resolver ecuaciones, ¿sí? Parece, entre muchas comillas, que lo que está ocurriendo acá es que se pasa una cosa al otro lado. Un 2 que multiplica pasa, entre comillas, al otro lado dividiendo, ¿sí? Invierto el símbolo. La operación inversa, ¿sí? Está bueno hablar de invertir, ¿sí? Lorenzo también escribe la X la tenés que ir pasando y queda sola, ¿sí? En ecuaciones a veces nosotros podemos tener la incógnita o el número que no conocemos, la letra X. Lo representamos así en este caso. Podría haber sido otra letra, podría haber elegido la letra A, la letra B, ¿no? Entonces, la regla general de fondo para resolver estas ecuaciones suele resumirse en eso, ¿sí? Uno pasa para el otro lado de la igualdad algún número que esté con una operación. Y la operación, cuando lo pasamos al otro lado, tiene que ser inversa. El 2 que multiplica lo pasamos dividiendo. El 4 que suma lo pasamos restando, ¿no? Porque 9, si yo a 9 le resto 4, ¿qué número obtengo? Obtengo el 5, ¿sí? Entonces, esta es la regla que uno termina acordándose para resolver ecuaciones. O si no se la acuerda, la tiene escrita al margen con algún ejemplo y listo, ¿sí? No se pretende que se memoricen las cosas, sí que podamos usar estas reglas, estas cosas que vamos construyendo. El tema es que nosotros no, en Matemática B no vimos la construcción de esto formal, no me interesa detenerme mucho en eso ahora. El que esté interesado en ver realmente qué es lo que ocurre, les invito a ver el video de Mate porque en Mate lo trabajamos más detenidamente. No es el objetivo acá, ¿sí? Pero está bueno que lo chusmeen si quieren. O si quieren que lo veamos acá y todos los aquí presentes dicen veámoslo, lo vemos, no hay problema. Pero bueno, dicho esto, el ejemplo de ecuaciones que yo les traía era simplemente este para recuperar qué significaba una ecuación. Ahora, inecuaciones. Esto también es algo de lo que vamos a charlar en esta primera unidad, ¿sí? Y ahí puse 3 ejemplos, ¿sí? Y fíjense que aparece una incógnita dando vuelta, aparece la letra X de nuevo, pero ahora en vez de tener un símbolo de igual, y por ejemplo X igual 4, tenemos X más chico que 4. Y esto se nos traduce en una pregunta. ¿Qué número o números cumplen que su distancia al cero es menor que 4? ¿Se les ocurre qué números cumplen eso? ¿Se les ocurre? Todos los que estén en el medio, 1, 2, 3, ¿En el medio de quién? ¿En el medio de qué puede número? ser 4. En el medio de 0 y 4. Bueno, la compañera Daniela nos propone, ¿les parece si yo lo grafico? Voy a hacer una recta acá a un costadito y que diga, bueno, acá tengo el 0, acá tengo el 4. La compañera nos dice, bueno, todos los que estén acá. ¿Sí? Nos dice el 1, si acá tengo el 2, acá tengo el 1, y acá tengo el 3. ¿Sí? Bueno, todos estos, ¿sí? Que sea más chico que 4, ¿no? O sea que hasta acá, si quieren. O sea, yo consideraría 0, 1, 2, 3. Y pero pregunta, ¿qué pasa con el 3,5?
No es También más. entra porque está en Ah, la distancia. ah. O sea, yo me podría acercar tanto como quiera al número 4 siempre y cuando no lo toque, sirve el número, ¿no? Pero pregunta, ¿esos son los únicos números que podemos considerar? ¿Qué pasa con el -1? Pero ya está está más lejos del cero. Ok. La frontera sería 0 y 4. Perdón, para que esto esté bien escrito, me faltó poner el módulo. Yo estaba hablando de módulo acá, mil disculpas. Cuando lo escribí me olvidé de poner el módulo. Porque la traducción de esto, bien hecha, para hablar de una distancia al cero, recuerden que estábamos hablando del módulo. Sí, ahora sí está bien escrito, perdón. Bien. La pregunta con x más chico que 4 era otra. ¿Sí? Ya lo vamos a retomar. Ahora, volviéndolo a mirar desde el principio. Esta pregunta ahora sí está bien escrita. ¿Qué número o números cumplen que su distancia al cero es menor que 4? Entonces, volvemos con lo que nos compartía la compañera Daniela, creo que era. Sí, Daniela. Bueno, veo que Hilda también nos escribe algo de que los negativos son más chicos. Vamos a ver qué pasa con los negativos. Primero que nada, les pregunto, ¿están de acuerdo con decir que todos los que teníamos acá, incluso el 3,5, nos sirven? Yo creo que sí. Eh, Dice, la distancia al cero sea más chico que 4. Bueno, ¿cuál es la distancia del cero al 3,5? Y 3,5. Va a ser más chico que 4. Está bien, ese nos sirvió. ¿Y el 3,99999 periódico? El que es 3,999. También, También porque no llega a 4. porque no llega al 4. Fíjense que me puedo acercar tanto como quiera, siempre y cuando no lo toque, me sirve. Bueno, pero ahora venía la pregunta de los números negativos. ¿Qué pasa con los números negativos? ¿Cuál es el módulo de -1? La distancia del 0 al -1. Según lo que habíamos... Ahora Ah, releyéndolo, no era entre 4 y 0, era menores que 4 nada más, entonces también entran los negativos, pues siguen siendo menos mmm, que 4. ok. La compañera tuvo la epifanía. Les comento lo que dijo Daniela. Lo que ocurre es que acá estamos mirando distancias desde un número hasta el cero. Distancias. ¿Sí? Cuando uno agarra una cinta métrica, imagínense, y mide, no le importa para dónde apunta la flecha, lo que le importa es lo que mide la flecha. Esto es lo que pasaba con los negativos. ¿Sí? No nos importaba, al hablar de la distancia al cero, no nos importaba, ¿sí? Que estamos yendo para el lado izquierdo, en la recta. Porque estamos hablando de justamente una distancia. Cuando uno habla de una distancia siempre va a ser positiva. ¿Sí? La definimos así a la distancia, como un número mayor o igual que cero. ¿Sí? Bueno, en el caso del -1, que lo escribí acá abajo a la derecha, la distancia, o cuántos casilleros hay desde el 0 hasta el -1, y va a ser un solo casillero, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿este número que obtuvimos acá es más chico que 4? Sí, 1 es más chico que 4. Y entonces me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con el -2? El -2 también, ¿no? Porque ¿cuánto mide la flecha que va del 0 al -2? Mide 2 casilleros. Este también me sirve. ¿Y qué pasa con la flecha que va del 0 al -3? También. O sea que todos estos números, el -1, el -2, el -3, casi hasta el -4, todos los que estén acá también nos iban a servir. Porque el largo de sus flechas también va a ser más chiquito que 4, ¿no? O sea, yo podría poner una flecha que vaya del 0 y llegue hasta acá, hasta el -3,5. También me va a servir. Porque el largo va a ser de 3,5. ¿Sí? Yo podría acercarme tanto como quiera al -4 también y me va a servir. Entonces lo que finalmente tenemos pintado, como todos los números posibles, ¿no? Van a ser todos los que van en esta franja.
Y nosotros conocíamos, o habíamos introducido al principio de la clase de hoy, una escritura, ¿no? Para hablar de un intervalo. La pregunta es, acá, en este intervalo de números, ¿queremos incluir a los bordes o no queremos incluir al borde? ¿Queríamos incluir al borde o no? Sí, Ojo, al 4, fíjense, menor que 4, no menor o igual que 4. ¿Sí? Podíamos hacer el 3,9999, me podía acercar tanto como quería al número 4, pero no podía llegar al número 4. Eso está diciendo que al borde no lo queremos incluir. ¿Sí? Entonces, está bueno que surja la confusión, porque es confuso. Podemos acercarnos tanto como querramos al 4, no justo el número 4. ¿Sí? Porque el largo de la flecha que va del 0 al 4, ¿cuánto mide? Y mide 4 unidades. Pero nosotros queríamos que sea menor que 4 unidades. ¿Sí? Entonces, énfasis en eso, menor que 4. Si ven este símbolo, así, es menor. Menor que 4. Ahora, este símbolo ya es menor o igual que 4. En ese caso sí, lo incluíamos al borde. ¿Sí? Entonces, para este caso, el intervalo que tenemos va a ser el siguiente. Queremos ir desde el menos 4 hasta el 4. Bueno, pero ¿qué? ¿Lo escribimos así como menos 44? No, lo separábamos, recuerdan, era punto y coma, para decir, bueno, voy desde acá hasta acá. ¿Queremos incluir o no el borde? ¿Cuál borde? Bueno, no queremos incluir ninguno de los dos bordes. Cuando no queremos incluir ninguno de los dos bordes, poníamos paréntesis. ¿Sí? Entonces, este conjunto de números que ven acá sería lo que llamamos el conjunto solución de esta inecuación. ¿Sí? Lo mismo que teníamos acá, esta ecuación tiene un conjunto solución, un conjunto de números que son solución de la ecuación. En este caso solo había uno. Había un único número que si lo ingresábamos acá, luego de hacer toda la cuenta, nos daba 18. Verifiquen, ¿no? Una vez que hacen una resolución, fíjense si el o los números que obtuvieron son solución. ¿Sí? Bueno, en este caso, el conjunto solución de esta inecuación que ven acá, o de esta pregunta, ¿no? ¿Qué número o números cumplen que su distancia al 0 es menor que 4? Lo podemos escribir así. Este es el conjunto solución. Los números que van desde el menos 4 hasta el 4. ¿Sí? Los números reales, todos, que vayan desde el menos 4 hasta el 4, pero no incluimos los bordes. ¿Dónde cambiaba? Cambiaba acá abajo, ¿no? ¿Qué número o números cumplen que su distancia al 0 es menor o igual? ¿Sí? Menor o igual. Y acá cambiaba, porque menor que 4 significaba que teníamos paréntesis. Pero si nosotros vemos que tenemos, lo voy a hacer con verde ahora, menor o igual que 4, acá es donde cambia la cosa, ¿no? Porque ahora podemos incluir los bordes, podemos llegar hasta 4. Entonces, lo que nos va a quedar escrito es este mismo conjunto, solo que ahora queremos incluir los bordes. Bueno, incluyo los bordes con el corchete, ¿sí? Y lo escribo de la misma forma, ¿sí? Menos 4 hasta el 4, ¿sí? Espero más o menos se haya aclarado. Bueno, sí, aquellos que se tienen que retirar, sepan, no estoy reteniendo a nadie, veo Analia quizás ya se retira. No hay problema, si uno entra, sale cuando quiera, ¿sí? Sepan, la clase la van a tener grabada. Si no llegaron a ver algo al final, lo pueden continuar viendo en YouTube, si quieren. Eh, bueno, o si no pueden asistir directamente, también tienen la posibilidad de ver la clase. ¿Cómo es el canal? Ahora lo comparto. Para aquellos que no estuvieron la vez pasada, ahí lo pongo en el chat, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí tienen incluso subido clases de periodos pasados por si quieren chusmear. Les recomiendo siempre que quieran chusmear algo viejo o incluso actual, lean antes de ver el video la descripción.
¿sí? del video, yo ahí suelo poner más o menos un muy breve resumen de qué temas se trabajaron en esa clase, ¿sí? Así uno tiene una idea más o menos de, ah, bueno, me puede servir esta clase, listo, entro y la veo. Eh, bien. Y continuando, ya nos queda poco tiempo en la clase, pero continuando, nos queda el tema que ven acá. Por ejemplo, este de acá. Módulo de x más grande que 8. ¿Qué número o números cumplen que su distancia al 0 es mayor que 8? Por ejemplo, el 9. El 9 cumple, ¿no? Su distancia al 0 es más grande que 8. El 10 también. El 11, el 12, el 13 y así. Bueno, pero Infinito. ¿cómo Silvana? ¿Infinito? Claro, podríamos continuar en fin. ¿Quién nos frena? Yo te digo el 10 trillones. Ujú. 10 trillones, bueno, Tal efectivamente cual. su distancia al 0 va a ser más grande que 8. 10 quintillones, bueno, también. Podemos continuar eternamente. Bueno, pero ¿a partir de cuándo podemos continuar eternamente? Yo diría, imagínense el 8,1. 8,1. Tiene una distancia, Es mayor que 8. es mayor que 8. Y el 8,000001. ¿Y ese? ¿Sirve o no sirve? También. También, porque es muy poquito a la derecha del 8 también, ¿no? 0,00001. Bueno, 8,15.000 ceros y un 1. También, ¿no? Porque va a estar un poquito a la derecha del 8 y así. Entonces, a partir del 8, y como bien menciona Cristian, no hay que olvidarnos de los números negativos, ¿no? Porque si nos vamos para el lado izquierdo, recuerden que estamos hablando de la distancia al 0, ¿sí? Entonces, también va a pasar, o sea, tenemos, si acá estaba el 0, acá estaba el 8, acá estaba el menos 8. Si queremos hablar del conjunto solución de esta inecuación, o de lo que responde el conjunto de números que cumplen esta condición, que la verifican, vamos a tener que hablar de los que están hacia la derecha del 8, los más grandes, me estaban diciendo, y también tenemos que considerar los que están hacia la izquierda del menos 8, aquellos que son más pequeños que el menos 8. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el conjunto solución va a ser escrito de manera similar, ¿no? Con paréntesis, corchetes, pero va a estar un poco rara la cosa. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo tenemos como partido, ¿no? Tenemos como dos secciones acá, no sé si las pueden ver. Una sería este cachito de acá, que va desde el menos infinito hasta acá, y otro cachito va a ser el que va de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo escribimos cada cosa? Bueno, este de acá, el de la derecha, vamos a empezar con el amigable. Al número 8. Fíjense que estamos hablando de mayor que. No estamos diciendo mayor o igual. Entonces, vamos a usar el paréntesis. ¿Sí? Usamos el paréntesis. Bueno, queremos ir del 8 en adelante, ¿no? Bueno, quiero ir del 8 en adelante. ¿Y pero qué escribo acá? ¿Pongo el 10? No, porque el 11 también me sirve. Entonces pongo el 11. Bueno, pero el 12 también me sirve. Y así, bueno, pero ¿cómo hago para incluir todos los casos de ahí en adelante? ¿Qué símbolo usamos? Podríamos decir, bueno, continúa infinitamente. Hay un símbolo para representar esa idea de continuar infinitamente, que es este de acá. Quizás lo conocen, quizás no. Es como un 8 torcido, es el símbolo del infinito. Continuamos infinitamente. De la misma forma, va a pasar algo de este lado, ¿no? Porque nosotros veníamos desde el menos infinito hasta el menos 8. Entonces, este intervalo lo vamos a escribir desde el menos infinito hasta el menos 8. Y lo que decimos es que para responder esta pregunta que se nos hizo acá arriba, tenemos que considerar estos dos conjuntos, ¿sí? Si nosotros consideramos la unión de estos dos conjuntos o consideramos
tanto este conjunto como este conjunto de acá, estamos hablando de todas las soluciones que había. ¿Sí? Y formalmente, para hablar de considerar las dos cosas al mismo tiempo, hablamos de la unión. ¿Sí? Unimos este bicho con este otro. Unimos los resultados que hay acá, los resultados que hay acá, y tenemos el conjunto solución. ¿Sí? Que va del menos 8, perdón, del menos infinito hasta el 8, negativo. Decimos unión. Voy a mover un poco a la derecha esto que nos está molestando. Decimos que tenemos que considerar este lado, ¿no? El lado que teníamos del lado izquierdo, y también tenemos que considerar este lado que era el derecho. ¿Sí? Así sería la forma en la que uno escribe formalmente el conjunto solución de esa inecuación. ¿Sí? De esta inecuación. Ahora, ¿qué pasa con afirmaciones como esta? ¿Están de acuerdo con esto de acá? O sea, tiene que ver con lo que estuvimos trabajando, ¿eh? Fíjense, lo dejo ahí en pantalla todo. No muevo más, no mareo. ¿Qué dice ahí? La solución de la inecuación módulo de x más grande que 8 son los valores entre menos 8.8. Está escrito medio raro, pero creo que se interpreta lo que quiere decir. Uno diría en realidad los valores entre menos 8 y 8, ¿no? Ahí simplemente lo que nos dicen es, el conjunto solución es ese. ¿Es verdad eso? ¿Que el conjunto solución son los números que van desde el menos 8 al 8? Al revés sería. Que sería como al revés, ¿no? Porque estábamos diciendo, no vamos del menos 8 al 8. Fíjense lo que pintamos en la recta, ¿no? Estamos pintando lo que está por fuera, si quieren. Estamos pintando lo que está a la derecha del 8 y a la izquierda del menos 8. ¿Eh? Claro, entonces uno ante afirmaciones de este estilo, lo que en realidad primero tiene que preguntarse es, bueno, ¿cuál es el conjunto solución de la ecuación o de la inecuación? En este caso tenemos una inecuación. Y dice, bueno, lo escribe tranquilo, dice, voy a hacer una recta, lo voy a pintar, me fijo cuáles me sirven, cuáles no. Después si quiere lo escribe elegante usando los símbolos, ¿no? Paréntesis, corchete, lo que fuera. Bueno, y va a llegar a una escritura parecida a esta. Va a decir, bueno, tengo que incluir este bicho y este bicho. Pero acá me están afirmando que es esto. Entonces no, esto es falso. ¿Sí? Hay una pregunta, todo lo que estuvimos viendo ahora, van a ver que van a tener muchas preguntas en el primer trabajo práctico que las van a poder responder con lo que estuvimos haciendo hoy. Esta afirmación, hay una muy parecida también en el trabajo práctico, solo que con números distintos. Si se pueden fijar, yo escribí arriba de ellos. Entonces, esto está sacado directamente del trabajo práctico, pero le cambia los valores. Lo que ustedes van a encontrar en el trabajo práctico es una afirmación también similar, solo que con números distintos. Entonces, esto es falso. ¿Sí? Bueno, todavía nos quedan 5 o 6 minutos. Arrancamos 10 minutos desfasados. Esperamos que llegue gente. Así que, si les parece, continuamos hasta y media y ahí recién ya concluimos. Veo que pulgar para arriba. Insisto, aquellos que tengan que retirarse o lo que fuera, no hay problema, se retiran. No hace falta anunciarlo ni nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa si mezclamos ecuaciones con módulo en vez de hablar de un símbolo de orden, ¿no? Fíjense que cuando hablábamos de inecuación, estábamos hablando, por ejemplo, de módulo de x mayor que 8, más chico que 4, lo que fuera. Estaba el símbolo de orden cuando hablábamos de inecuaciones. Cuando vemos el símbolo de igual y que hay alguna incógnita dando vuelta, bueno, estamos ante una ecuación. Pero ¿qué pasa cuando lo mezclamos con módulo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos algo escrito como esto? ¿Estarían de acuerdo con esto que está escrito acá?
las soluciones de la ecuación módulo de, fíjense, aparece módulo, yo lo veo acá las barras, módulo de, ¿sí? Igual 36 son x igual a 8 y x igual a menos 4. O sea, acá nos están afirmando, bueno, sí, las soluciones son estas. Tenés esta y esta, son dos. ¿Tenemos algún camino, alguna forma de o verificar o resolver esto? Si nos dicen que algo es solución, ¿qué tenía que verificar? Vamos con un caso un poco más sencillo por ahí, el que estábamos introduciendo ecuaciones. Si a mí me dicen que 5 es solución de esta ecuación, ¿sí? 5 es solución. ¿Qué haría yo para verificar? Bueno, para verificar diría, ¿es verdad que si yo ingreso un 5 en el lugar de la incógnita, acá, hago las cuentas que tengo que hacer, ¿es verdad que me da 18? Bueno, esa es una estrategia válida, ¿sí? Uno podría aplicar eso acá, ¿no? Nos dicen, bueno, las soluciones son esta y esta. Yo podría intentar verificar. Si se verifica, listo, es verdad, ¿sí? El otro camino es intentar resolver la ecuación directamente. Bueno, yo les propongo primero intentar verificar, ¿les parece? Quizás dejamos para la clase que viene la parte de cómo resolverlo directamente, ¿sí? Y con eso ya concluimos todos los temas que entran en el trabajo práctico 1 y arrancamos con los del trabajo práctico 2, si les parece. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, digan, por favor. Bueno, veo algún pulgar para arriba. Si nadie dice que está en contra, lo asumo como que continuamos. Eh, pero bueno, ¿cómo verificamos? Continuamos. Bueno, ¿cómo verificamos? Bueno, si me dicen que esto es solución, la idea debería ser la misma. Yo debería poder ingresarla en el lugar de la incógnita, hacer la cuenta que tenga que hacer, si es que hago una cuenta, y ver si se verifica la igualdad. Hagámoslo. 6. Fíjense que aparece escrito 6x. Primero que nada, una pequeña aclaración. Tener escrito esto es lo mismo que tener escrito 6 veces la incógnita, ¿sí? Si ustedes encuentran un número que acompaña una letra o un número que acompaña un paréntesis y no hay ningún símbolo en el medio, asuman que se trata de una multiplicación, ¿sí? Entonces, dicha esa aclaración, podemos comenzar. Porque estas son cosas que no pretendo yo que ustedes recuerden o que las tengan presentes, pero a medida que vayan surgiendo, las vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el lugar de la incógnita, lo reemplazo con el número que me dicen supuestamente es solución. Entonces lo escribo tal cual. Me dicen 6 por... ¿sí? Fíjense que a pesar de que no está el punto, yo lo escribo para recordar que hay una multiplicación. 6 por 8. Menos 12. Y esto me lo pregunto, no sé si es verdad. Me lo pregunto. ¿Es igual a 36? Bueno, hay mucho escrito acá. Hay módulo, hay una multiplicación, hay una resta. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Tenemos que hacer primero la multiplicación o la resta? La multiplicación. Vean, hay un tema del orden, ¿sí? De las operaciones que hay que recordar o tener escrito. Primero que nada, tenemos prioridad de los paréntesis. Si hay algún paréntesis, miramos siempre un paréntesis primero. O en este caso, un módulo. Un módulo tendría una suerte de similitud con el paréntesis. Nos dice, mire primero acá. Bueno, estamos mirando. Nosotros queremos restarle a alguien el número 12. Queremos restar 12. Bueno, pero yo no sé quién es ese otro número. Necesito saber primero quién es ese otro número. ¿Sí? Porque acá yo tengo 6 por 8. Yo no sé qué es eso. No puedo restar a eso al 6 por 8. No le puedo restar 12. Yo necesito primero saber quién es 6 por 8. Entonces, 6 por 8, ¿cuánto nos da? Si alguno hizo la cuenta ya, me lo puede decir. De todo. Pero bueno, uno haría así la cuenta, ¿no? Hace 6 por 8, si mal no recuerdo es 48.
el famoso, y a eso le tenemos que restar 12, ¿no? El correcto que vos ponías, Silvana, era de responder la pregunta, ¿no? De si es verdad que se da esta igualdad. Creo que a Sí, eso. sí, sí, hice la cuenta por eso. Bueno, por eso. Entonces, 6 por 8, asumo, me da 48, si hice bien las cuentas en mi cabeza, o si me acuerdo bien la tabla. Después le tengo que restar 12. ¿Es verdad que esto me da 36? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, al 48, si yo le resto 12, me da 36. Fíjense que yo estoy siendo molesto y todavía no dejo de escribir el módulo, ¿sí? Es necesario que no nos olvidemos de él. Recién acá freno y digo, ¿es verdad que la flecha que va del 0 al 36 mide 36? Sí. Entonces, esta primero era correcto, ¿sí? El x igual a 8 efectivamente es solución de la ecuación. El que yo les quiero dejar de tarea es este, ¿sí? Porque este ya es un ejercicio de trabajo práctico. Hagan el otro, terminen de verificar el otro, ¿sí? Y la vez que viene retomamos con cómo resolver directamente una ecuación que tenga involucrado un módulo, ¿sí? Pero con esto ya estamos recontra o bastante bien armados para poder encarar la mayoría de las preguntas del trabajo práctico 1, ¿sí? Ya con lo que vamos a terminar de ver la clase que viene vamos a estar finalmente listos. Y arrancamos con lo del trabajo práctico 2, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta de lo que fuera. Los escucho. Y si no, damos por concluido la clase. Sí, quería saber si se podía compartir El el link. link ese Sí, cómo de no. la página. El link a donde subo los videos. Sí, creo que lo comparten. A veces los profesores lo comparten al principio de la clase, pero yo llegué a completar. Sí, ahí lo pongo en el chat. ¿Sí? Igual, me pueden buscar a mí por mi nombre. Me buscan como profesor Juan Cruz Damián Canciani en YouTube. Van a ver esta caripela. Van a saber que están en el lugar adecuado. ¿Sí? Pero igual, ahí pasé recién de nuevo el link. No, no hay de qué, Hilda. Nos vemos la próxima. Bueno, espero se haya entendido. Gracias, Jorge. Nos vemos, profe, la próxima. Nos vemos la Y próxima. voy a ver si entrego el trabajo práctico este fin de. Bueno, insisto, pueden todavía Muchas, esperar. Si se animan ya a encararlo, encárenlo. muchas gracias. No, no Nos hay de vemos. qué. Nos vemos. Nada que agradecer a los que agradecen. Me alegra que más o menos se haya entendido. Igual, no se pretende que se entienda todo, insisto. Para eso están los videos, para eso me pueden volver a decir, profe, por favor, volvamos acá, no se entiende esto. Les invito a que me frenen, ¿sí? Como no me frenan, yo continúo, pero frénenme. Que anden bien. A los que saludan, que inicien bien el viernes.